Mi nombre es Israel Jiménez Doctor y en esta ocasión vamos a ver lo que es la unidad de aprendizaje 2, que lleva por nombre Metodología de Desarrollo Centrado en el Usuario, esto referente a la materia de interacción hombre-máquina. Bien, como introducción, se abordarán tres temas principales para esta unidad de aprendizaje, los cuales serán los siguientes: interacción hombre-máquina centrada en el usuario, interacción hombre-máquina centrada en la tarea y el último que sería el modelado de prototipos. Bien, vamos a pasar al primer tema, que es la interacción hombre-máquina centrada en el usuario. Bien, como antecedentes tenemos que el término diseño centrado en el usuario se originó en el laboratorio de investigación de Donald Norman en la Universidad de California en San Diego en la década de 1980. Este término se volvió sumamente utilizado después de la publicación de su libro en coautoría titulado User-Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. Sin embargo, en un libro posterior, Norman llevó más allá el concepto en el libro titulado The Psychology of Everyday Things, o el POET. En este libro reconoció las necesidades e intereses del usuario y se centró en la usabilidad del diseño. Norman estableció en este último libro 4 sugerencias básicas, las cuales son: facilite la determinación de qué acciones son posibles en cualquier momento. Hacer visibles las cosas, incluido el modelo conceptual del sistema, las acciones, alternativas y los resultados de las acciones. Facilite la evaluación del estado actual del sistema. Siga las asignaciones naturales entre las intenciones y las acciones requeridas, entre acciones y el efecto resultante, y entre la información que es visible y la interpretación del estado del sistema. Bien, ¿qué es en sí el diseño centrado en el usuario? El diseño centrado en el usuario, según la Interaction Design Foundation, es un proceso de diseño iterativo en el que los diseñadores se centran en los usuarios y sus necesidades en cada fase del proceso de diseño. En DCU, los equipos de diseño involucran a los usuarios a lo largo del proceso de diseño a través de una variedad de técnicas de investigación y diseño para crear productos altamente utilizables y accesibles para ellos. Aunque este paradigma de diseño centrado en el usuario es aplicable al desarrollo de cualquier tipo de producto, ha sido en los productos con un fuerte componente tecnológico, tanto hardware como software, donde tienen especial importancia. A menudo sobre este tipo de productos se hace hincapié en sus prestaciones técnicas, en detrimento de aspectos que podrían facilitar su uso para los usuarios finales. Bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Bien, el diseño centrado en el usuario es un proceso. Algunos lo llaman metodología, algunos otros autores lo toman como una filosofía, en la cual el diseño de un producto está basado completamente en las necesidades del usuario. De esta forma se crean productos, como ya se mencionó, altamente utilizables y que son accesibles para ellos. Así bien, el DCU es una forma de planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos de creación, mejora e implementación de productos interactivos. Bien, ahora vamos a ver las fases del DCU. En general, cada iteración del enfoque del diseño centrado en el usuario implica 4 fases distintas, y estas fases se encuentran respaldadas en la norma ISO 13407. Entender el contexto del usuario sería la primera fase, en la cual los diseñadores tratan de comprender el contexto en el que los usuarios usan un sistema, es decir, sus capacidades, eh, el contexto físico, o sea, el ambiente en el que se desenvuelve, sus necesidades, todo eso es parte del contexto del usuario. La segunda fase es especificar requerimientos del usuario. Una vez ya que se identificaron el contexto, se especifican ahora los requisitos de los usuarios. El diseño de soluciones. Bien, en esta fase los diseñadores desarrollan soluciones específicas a las necesidades del usuario. Es decir, una vez que ya
se encontraron las dos anteriores, ya se puede proceder a diseñar posibles soluciones ante sus necesidades. Y finalmente la evaluación de resultados, que en esta etapa se evalúan los resultados según el contexto y requisitos de los usuarios a fin de verificar qué tan bien se está desempeñando el diseño. Es decir, que se visualiza qué tanto se acercó al nivel que coincide con los requerimientos específicos de los usuarios y si satisface todas sus necesidades relevantes. Como la palabra lo indica, la iteración implica repetir varias veces un proceso con la intención de alcanzar un objetivo deseado. A partir de aquí, el equipo de diseño puede realizar más iteraciones de estas 4 fases hasta que el resultado de la evaluación sean satisfactorios. Y como podemos ver, tenemos las 4 fases que acabamos de explicar. Y precisamente en la última, que sería la evaluación de resultados, podemos ver cómo vuelven a los distintos fases en caso de que la evaluación no sea lo que se esperaba. De esta manera se puede, digamos, mejorar o refinar el producto a fin de que cumpla con las necesidades para las cuales fue diseñado. Bien, ¿por qué aplicar el DCU al desarrollo de productos? Bien, el DCU persigue la obtención de información de los usuarios, tanto sus tareas, sus objetivos, y con base en toda esta información, orienta el diseño y el desarrollo de los productos. De entre las diferentes informaciones que se consideran importantes, a modo de ejemplo destacamos las siguientes. ¿Quiénes son los usuarios del producto? ¿Cuáles son las tareas y objetivos de los usuarios? ¿Cuál es el nivel de conocimiento y la experiencia previa de los usuarios con la tecnología? Entre otras. Y como podemos observar, el DCU recopila información con la finalidad de conocer todos los detalles posibles para así obtener un buen producto final. Además, no solo esto, sino que delimita los alcances del producto, ya que enfoca el desarrollo con usuarios que harán uso de dicho producto. No tiene que realizar un producto tan general, dado que conoce las necesidades del usuario. E incluso puede facilitar el diseño, puede el diseño del DCU facilitar los procesos cognitivos de los usuarios, es decir, la relación que cuentan con el sistema y pues toda esa parte como del aprendizaje de la funcionalidad del sistema. Bien, los beneficios de aplicar el DCU es aumentar la satisfacción del usuario cliente, aumentar la productividad y eficiencia del usuario, incrementar la adopción y uso del servicio o sistema, reducir los costes de soporte y formación, reducir los costes de mantenimiento y reducir el tiempo y los costes de desarrollo. Prácticamente todos estos beneficios se dan a causa de que se está haciendo un producto, o se está diseñando un producto de manera muy específica, ya que se conocen a detalle las necesidades del usuario. Es por eso que aumentar la satisfacción del usuario cliente o aumentar la productividad o incrementar la adopción y el uso del servicio, pues tiene que ver con que el servicio o el sistema ya está diseñado para satisfacer las necesidades. Por eso ya cuenta con una mayor satisfacción, por eso el usuario ya puede hacer un mejor uso de este. Reducir, por ejemplo, el tiempo y los costes de desarrollo, pues hace referencia a que como no se tiene que generar algo tan general, sino ya se trabaja en algo en específico porque una vez más ya se recopilaron todas las necesidades y la información necesaria para el desarrollo del sistema o producto, pues esto reduce el tiempo y reduce los costos del desarrollo. Bien, hay algunas consideraciones sobre el DSU que hay que tomar en cuenta, ya que al momento de hacer uso de este proceso o filosofía, podemos ver que es un poco sencillo o relativamente sencillo confundirlo con apartados que son pues totalmente ajenos a lo que es en sí el DCU. El primer aspecto a considerar es que el usuario no eres tú, no es el jefe ni es el cliente. El usuario son las personas que harán uso de dicho producto y para quienes se está diseñando el mismo. Se suele utilizar el término usuario final para establecer que se trata de una persona
que acabará realmente interactuando con tu producto y no con los intermediarios. El DCU no es agnóstico. En todo proceso de DCU se tienen en cuenta los requisitos tanto del usuario como del cliente o empresa y del producto. Es decir, que existen esos requisitos y que están ahí y no deben de ignorarse ni obviarse ni nada. Deben siempre de tenerse al tanto. En el apartado C, el DCU no es ingeniería de software y está sobre todo muy alejado del desarrollo de cascadas de aplicaciones, ya que como hemos visto, el DCU trabaja recopilando información, haciendo el análisis del funcionamiento del producto. Es por eso que pudiera llegar a interpretarse como ingeniería de software, pero realmente está muy alejado de serlo. Y finalmente el DCU no es marketing ni estudios de mercado, aunque sí ambas disciplinas pueden y deben interactuar para retroalimentarse. La aproximación al usuario es muy distinta y sus objetivos también lo son. Entonces, no es marketing ni estudios de mercado el diseño sí centrado a usuarios. Bien, la relación del diseño centrado en los usuarios y la interacción hombre-máquina. Bien, primero antes de saber cuál es la relación, habría que definir qué es la interacción hombre-máquina. Y según B. Heffley, la interacción hombre-máquina es la disciplina dedicada al diseño, la evaluación y la implementación de sistemas de información interactivos para el uso humano y al estudio de los fenómenos relacionados más significativos. Es así como podemos observar que la interacción hombre-máquina se dedica al diseño de sistemas de información interactivos, es decir, que la relación que existe entre la interacción hombre-máquina y el DCU es sumamente estrecha, ya que el DCU es un proceso que sirve para recopilar esta información que nos puede llevar al diseño de sistemas de información interactivos. Además, es eficiente, se realiza un diseño eficiente de un producto, por ejemplo, de un producto de software, y que este se adecue de mejor manera según las necesidades del usuario, lo cual básicamente es el fin del DCU, pero enfocado a la interacción o relacionado con la interacción hombre-máquina, pues es una gran herramienta para que se generen procesos de cognición significativos en esta relación hombre-máquina. Bien, ahora vamos a pasar a la interacción hombre-máquina centrada en las tareas. Bien, esta información es un poco más difícil, fue un poco más difícil de conseguir. Por lo tanto, los antecedentes que tenemos es que fue introducido en 1993 por Clayton Lewis y John Raymond y se definió como un modelo fácil de aprender y de aplicar. Bien, ¿qué es el diseño de sistemas centrado a tareas? Bien, es una variación del diseño centrado del usuario. Es una técnica que permite a los desarrolladores diseñar y evaluar interfaces basadas en las tareas del mundo real de los usuarios. Como parte del diseño, se convierte en un análisis de requisitos, que en este caso los requisitos pasarían a ser las tareas que deben de satisfacerse. Y como parte de la evaluación, el evaluador puede hacer un recorrido por el prototipo, utilizando las tareas para generar un escenario paso a paso de lo que el usuario tendría que hacer con el sistema. Cada paso del tutorial plantea las siguientes preguntas. ¿Es creíble que una persona haga esto? ¿Y la persona tiene conocimiento para hacerlo? Si no es así, se ha encontrado un error. ¿Por qué se hacen estas preguntas? Bien, porque como aquí se menciona, se están trasladando eh, tareas del mundo real, se están adaptando al diseño eh, de estos sistemas. Entonces, como se están adaptando, por eso se hace un recorrido y se utiliza una evaluación para determinar cómo se están ejecutando, ya que deberían, en un funcionar normal, deberían de actuar de la misma manera en la que se actúa en la vida real. Por eso se están trasladando. El TCSD
que es su abreviación, es un proceso en el que los diseñadores articulan descripciones de personas del mundo real que realizan sus tareas del mundo real. Usan estas descripciones para determinar qué usuarios y qué tareas debe de admitir el sistema. Con base en esto crean un prototipo de una interfaz que satisfaga estos requisitos y se evalúa la interfaz realizando una tarea de recorrido centrado. Con la tarea de recorrido centrado me refiero a lo que mencionaba antes, que se realiza un recorrido sobre las tareas para ver cómo es el actuar y evaluar cómo es el actuar, porque debería de comportarse como en la vida real. Al final de cuentas se están trasladando las tareas del mundo real a este modelo. Bien, ¿qué es una tarea? Es un estudio de lo que un usuario tiene que realizar en términos de acciones y o procesos para conseguir un objetivo. Para efectos del modelado centrado en tareas, estas son principalmente obtenidas de tareas que se realizan en la vida real, como ya lo hemos mencionado. El modelo centrado en tareas recibe adaptaciones del tema anterior, que es el diseño centrado en el usuario, que es precisamente de lo que estábamos hablando antes. Es decir, es iterativo. Son procesos o prácticas iterativas las que se realizan con las tareas a través de las cuales se conseguirá obtener el desarrollo de un producto deseado. Además, hace evaluaciones de uso, es decir, que tiene un método que recoge información del usuario durante el desarrollo de las tareas con uno o varios prototipos. El análisis de actividades describe las secuencias de las acciones en la realización de una actividad. Es decir, que se realiza el análisis sobre cómo el usuario lleva a cabo sus tareas haciendo uso del producto. Tal cual se analizan las actividades como se realizaban en el centrado a usuarios, solo que en este caso, pues se realizan sobre las tareas que se están asignando o que se están creando. Lleva también una revisión de expertos que convoca a un diseñador o un experto de usabilidad para que éste realice la evaluación del producto que se está desarrollando, haciendo uso de la evaluación heurística. Y que, bueno, ¿qué es la evaluación heurística? Es una revisión de un producto o sistema donde los evaluadores preferiblemente deben de no tener ningún tipo de vínculo con el proyecto. La finalidad de este tipo de evaluaciones, pues, es tener un punto de vista imparcial en la evaluación y además tener un experto con amplia experiencia y conocimiento del uso de estos sistemas. Bien, tenemos las fases del apartado de el modelo centrado en las tareas, que básicamente se define en tres fases principales. La primera fase explora las dificultades o problemas. La primera fase es prácticamente análisis. Es explorar las dificultades o problemas, elegir la dificultad, determinar un objetivo, planificar tareas, definir el tiempo en el que se va a desarrollar y establecer el contrato. La segunda fase, en esta fase se analiza la realización de las tareas pasadas y se colabora con la realización de tareas futuras. Y finalmente la fase 3, en esta fase se examina la situación actual del producto o sistema y en comparación con la situación inicial, además se hace una revisión de las tareas cumplidas y se establecen los aprendizajes que deja cada una de los análisis o de la revisión de las tareas cumplidas. Y bien, ¿cuál es aquí la relación que existe entre el diseño centrado a tareas y la interacción hombre-máquina? Pues como pudimos observar, el diseño centrado a tareas comparte mucho de lo que ya habíamos visto en el diseño centrado a usuarios. A este tema se le suma la definición de tareas y su evaluación. Por lo tanto, la relación que existe es muy similar a la de un DCU, ya que con base en la observación y el análisis de las tareas que se realizan y en qué secuencia se realizan, es como se hace o se sigue el diseño del sistema o producto. Obviamente lo que se busca siempre es que se adapte a las tareas del usuario, es decir, que persigue un objetivo en común con la interacción hombre-máquina, que sería, pues como ya vimos en la definición, el diseño de los sistemas, su evaluación e implementación. Bien, pasamos ahora al apartado de modelado de prototipos. Como antecedentes,
del modelado de prototipos es que durante la década de los 70 se daba una buena respuesta a proyectos muy grandes y con requisitos establecidos a exactitud. Pero la ingeniería de los 80 se relacionó con proyectos de requisitos poco claros y dinámicos que daban lugar a la creación de prototipos. El modelo de ciclo de vida de prototipos fue propuesto por Kumá en 1984. Bien, ¿qué es el modelo de modelado de prototipos? Pues es un modelo de desarrollo en el que se construye, se prueba y se reelabora un prototipo hasta lograr que el prototipo sea aceptable. También crean la base para producir un sistema final, es decir, que funciona mejor en escenarios donde los requisitos del proyecto no se conocen, dado que es un modelo muy a prueba y error. Es un método iterativo de prueba y error, como acabo de mencionar, que se lleva a cabo entre el desarrollador y el cliente. Y podemos ver un pequeño diagrama en el cual vemos un loop en la evaluación del usuario y el refinamiento del prototipo. Que tenemos de izquierda a derecha, primero tenemos los requerimientos, después un diseño rápido, después la construcción del prototipo, aquí se genera la evaluación del usuario, perdón. Después se refina el prototipo y se queda en ese loop hasta que el prototipo es aceptable y ya se puede pasar a la implementación y el mantenimiento de este prototipo. Bueno, ya sería el sistema, ya no sería el prototipo. Bien, este es uno de los modelos de ciclo de vida de desarrollo de software más utilizados. Este modelo se utiliza cuando los clientes no conocen los requisitos exactos, como ya habíamos mencionado también. En este modelo, primero se desarrolla, se prueba y se refina el prototipo del producto final, según los comentarios del cliente, repetidamente hasta que se logra un prototipo final aceptable, que forma la base para el desarrollo del producto final. Es decir, se genera primero un prototipo, se hace un diseño rápido y con base en eso y en la retroalimentación que da el cliente, es como se va mejorando y se va mejorando y se va mejorando hasta que se convierte en algo aceptable y ya a partir de ahí, como ya se tiene una base y como ya se tienen las especificaciones, ya se genera un producto final. Bien, vamos a ver los tipos de modelado. Dentro del modelado de prototipos existen 4 tipos de modelados disponibles, los cuales son creación rápida de prototipos desechables. Bien, esta básicamente es la técnica que ofrece un método útil para explorar ideas y obtener comentarios de los clientes sobre cada una de ellas. En este método, un prototipo desarrollado no tiene por qué ser necesariamente parte del prototipo final. Los comentarios de los clientes ayudan a prevenir fallas de diseño innecesarias y por lo tanto el prototipo final desarrollado es de mejor calidad. Es decir, en este tipo de modelado se generan prototipos de cero en cada iteración. Esto con la finalidad de tener la mayor cantidad de información necesaria sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que de plano se descarta y al final puedes tener, como dice aquí, un prototipo de mejor calidad. El siguiente tipo es el evolutivo. En este método, el prototipo desarrollado inicialmente se refina gradualmente sobre la base de los comentarios de los clientes hasta que finalmente es aceptado. En comparación al anterior, que era el desechable, este ofrece un mejor enfoque que ahorra tiempo y esfuerzo. Esto se debe a que no se desarrolla el prototipo desde cero como en el anterior, ya que esto puede resultar frustrante para los desarrolladores. Bien, en este se construye un prototipo y sobre ese prototipo es sobre el que se está trabajando las mejoras y las mejoras y las mejoras. A diferencia del otro que se generaban de cero y por eso había prototipos que ni siquiera se tomaban en consideración para el prototipo final. En este caso no, es uno y es el que va evolucionando y esto es lo que ahorra tiempo y esfuerzo. El siguiente tipo es el incremental, que en este tipo de creación de prototipos incrementales el producto final esperado se divide en diferentes piezas, es decir, se generan prototipos más pequeños de un prototipo más grande.
Esto es para desarrollarlos individualmente y cuando ya todas las piezas se desarrollaron correctamente, ahora sí se fusionan, se hace un solo producto final y dependiendo ya de las especificaciones del cliente ya puede pasar a hacer un prototipo final. Es un enfoque muy eficiente que reduce la complejidad del proceso, dado que pues cada subparte se desarrolla individualmente. El intervalo de tiempo sobre el inicio del proyecto y la entrega final se reduce sustancialmente porque todas las partes del sistema se crean prototipos y se prueban simultáneamente. Y finalmente tenemos el tipo extremo. Este prototipado extremo es un método utilizado principalmente en el desarrollo web y consta de 3 fases independientes que son secuenciales. La primera fase es donde se presenta el HTML, se presenta un prototipo básico con todas las páginas, pero sin ningún tipo de acción. O sea, eh, eh, por decirlo de alguna manera, se crea como el esqueleto. En la segunda fase se realizan pantallas funcionales con un proceso de simulación de datos utilizando una capa de servicios de prototipo. Es decir, en esta parte ya una vez generadas las páginas estáticas, ahora sí ya se generan pantallas funcionales. Y finalmente, en la fase 3, en este paso final, ya se implementan todos los servicios y se asocia con el prototipo final. Bien, pasamos ahora a las fases del modelado de prototipos. El paso 1 es la recopilación y análisis de requisitos. Es decir, un modelo de creación de prototipos comienza con el análisis de los requisitos. En esta fase, los requisitos del sistema se definen, pero como ya lo habíamos mencionado antes, no es, no es 100% necesario, ya que pueden también no conocerse a detalle los requisitos, por eso pues este es un modelo de prueba y error. Durante el proceso, los usuarios del sistema son entrevistados para saber cuáles son sus expectativas de este sistema o del sistema que se va a desarrollar. Para el paso 2, que es el diseño rápido, la segunda fase es un diseño preliminar o un diseño rápido. En esta etapa se crea simple y sencillamente un diseño, aunque no sea un diseño completo, da una breve idea del sistema al usuario. El diseño rápido ayuda a desarrollar el prototipo. Para el paso 3 se construye ya un prototipo. En esta fase ya se diseña un prototipo real basado en la información recopilada del diseño rápido. En el diseño rápido se obtiene una retroalimentación que es con la que se trabaja ya el prototipo. Y es en esta fase pues es un pequeño modelo del trabajo del sistema requerido. El paso 4 es la evaluación inicial del usuario. En esta etapa, el sistema propuesto se presenta al cliente para una evaluación inicial. Ayuda a descubrir las fortalezas y debilidades del modelo de trabajo. Los comentarios y sugerencias se recopilan del cliente y se proporcionan al desarrollador. Es decir, en esta parte, como ya tenemos un prototipo semifuncional, es decir, ya tenemos un prototipo muy básico de lo que va a ser realmente, pues ya se puede dar una evaluación inicial y ya se puede dar una retroalimentación, que estas son, pues, sugerencias que llegan al desarrollador. En el paso 5 ya entramos al perfeccionamiento del prototipo, que si recordamos el diagrama, pues era en esta parte en la que comenzaba el loop entre la evaluación del usuario y el perfeccionamiento del prototipo. En esta parte, si el usuario no está satisfecho con el prototipo actual, debe refinar el prototipo de acuerdo con los comentarios y sugerencias del usuario. Esto es el desarrollador. Esta fase no termina hasta que se cumplan con todos los requisitos especificados. Por eso es que quedaba en el loop. Y ya una vez que ya es algo aceptable, ya puede pasar al paso 6, que es el de implementar el producto y mantener. Una vez que ya se desarrolló el sistema final basado en el prototipo final, se prueba a fondo y se implementa en producción. El sistema se somete a un mantenimiento de rutina para minimizar el tiempo de inactividad y evitar fallas a gran escala. Bien, ¿cuándo y cómo se utiliza el modelado de prototipos? Bien, se debe de utilizar la creación de prototipos cuando los requisitos no están claros. Como ya vimos, eh,
Este modelado de prototipos en ese aspecto es bastante flexible, ya que puedes o no tener idea muy bien de los requisitos. Por eso, pues el hecho de ser un modelado a prueba y error es lo que lo vuelve tan flexible. Bien, segundo, es importante realizar prototipos planificados y controlados, porque como ya vimos en el primer tipo, en los desechables, pues el tener prototipos por tenerlos, obviamente pues afecta a los tiempos o al desgaste del desarrollador o algunos otros inconvenientes llega a generar. Por eso es importante realizar prototipos, o sea, la planificación de para qué y cómo y cuándo y en qué tiempo y todo eso, para saber y tener bien controlados la generación de prototipos. Bien, las reuniones periódicas son vitales para mantener el proyecto a tiempo y evitar retrasos costosos. Esto, pues, es básicamente tener una comunicación constante con el cliente para que de esta manera se puedan hacer evaluaciones constantes y saber qué es lo que se tiene que refinar y qué es lo que pues ya puede pasar al prototipo final. Los usuarios y los diseñadores deben ser conscientes de los problemas y las dificultades de la creación de prototipos. Es decir, no es tan sencillo pues hacer un prototipo y de cero, por lo tanto, tanto usuarios como diseñadores pues deben de tomar esto en consideración. En una etapa muy temprana debe aprobar un prototipo y solo entonces permitir que el equipo avance al siguiente paso. Esto es, pues básicamente también es control. Como veíamos en el segundo punto, realizar prototipos planificados y controlados, pues en esta etapa, bueno, cuando es una etapa muy temprana, pues hay que tener un control sobre los prototipos y hasta que no se genere algo que sea ya aceptable para el prototipo final, pues no se le permite al equipo el avance. Y una recomendación es implementar funciones importantes desde el principio. Esto en el caso de que si se acaba el tiempo de desarrollo, pues se tenga un sistema que valga la pena. Estas son algunas de las ventajas del uso de modelado de prototipos. Como hemos podido observar a lo largo de la presentación, podemos determinar que el uso de este tipo de modelados puede llevar múltiples ventajas, como podemos decir que la flexibilidad, entre otras cosas. Pero a continuación vamos a enlistar algunas de las más importantes. Bien, la primera es que los usuarios participan activamente en el desarrollo, por lo tanto se pueden detectar errores en unas etapas iniciales del proceso del desarrollo. Como se tiene una retroalimentación constante, pues esto puede ayudar a corregir y a detectar errores más temprano. El segundo punto es que se puede identificar la funcionalidad faltante, lo que ayuda a reducir el riesgo de fallas, ya que la creación de prototipos también se considera una actividad de reducción de riesgos. Para el tercer punto es apenas habrá la posibilidad de que se rechace el software. Esto precisamente por lo mismo de que se mantiene una constante comunicación con el cliente. Y como es él quien hace los comentarios o las observaciones o dice qué es lo que se debe de corregir, pues es muy difícil que él rechace pues prácticamente un software que él está testeando, por así decirlo. Bien, el siguiente punto es que los comentarios de los usuarios más rápidos le ayudan a lograr mejores soluciones de desarrollo. Y por último, le ayuda a descubrir la funcionalidad que falta en el sistema. Todo esto pues es básicamente, o la gran mayoría es básicamente gracias a la comunicación constante y una participación activa de usuarios o de clientes. Las desventajas, bien, sin embargo, como se puede imaginar, pues el modelado de prototipos también trae múltiples consecuencias y vamos a ver algunas de las más importantes. La primera es que la creación de prototipos es un proceso lento y que requiere mucho tiempo. Además, como ya habíamos visto, puede resultar desgastante para el desarrollador.
El segundo punto es que el costo de desarrollar un prototipo es un desperdicio total, ya que el prototipo finalmente se desecha. Esto aunado, por ejemplo, al primer tipo de prototipos, que son los desechables, pues hace muy costoso el desarrollar un producto o un sistema. Sin embargo, bueno, ya per se pues es un desperdicio, ya que no, efectivamente no se va a utilizar, solo se va a utilizar como base para lo que ya sería el sistema o el producto. El siguiente es que la creación de prototipos puede fomentar solicitudes de cambio excesivas, es decir, que el cliente no se no esté a gusto o no acepte eh, el producto que se está entregando. Entonces, puede pedir cambio y cambio y cambio y pues básicamente por cómo es este modelado, pues se tiene que refinar. A final de cuentas es también basado pues en lo que es la opinión del usuario. Mm, El siguiente es que en ocasiones es posible que los clientes no estén dispuestos a participar en el ciclo de iteración durante más tiempo, porque como vimos, pues es costoso y es un proceso lento el desarrollo de prototipos. Por lo tanto, pues por cuestiones de tiempo o pues simplemente no quieren participar, eh, pueden así como que dejar de lado la parte de la retroalimentación y en ese caso pues no se tendría o no se generaría un producto aceptable, al menos no lo que el cliente quisiera, porque pues de eso depende la comunicación constante y la retroalimentación que el cliente da. Y finalmente es que puede haber demasiadas variaciones en los requisitos cada vez que el cliente evalúa el prototipo. Es decir, al ser el cliente quien está realizando la evaluación del prototipo y no un experto, como podíamos ver en la parte de centrado a tareas, pues las variaciones de los requisitos pueden ser muchas, además de que como no están definidas las características que debe de llevar, también puede haber ahí variaciones. Y bien, para finalizar vamos a ver qué relación existe entre el modelado de prototipos y la interacción hombre-máquina. Como pudimos observar durante todo el estudio del tema de modelado de prototipos y conforme a la definición que ya dimos en el primer apartado, la relación que existe es conforme al diseño y la evaluación de los prototipos. Es decir, la materia de interacción hombre-máquina en su fin busca desarrollar un sistema desde su diseño y hasta su evaluación, lo cual, como podemos observar, pues tiene una estrecha relación con este modelo de prototipos, ya que durante su desarrollo se busca una evaluación constante del prototipo, del sistema o producto, con el fin de encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades del usuario final o del cliente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.